El silencio era un animal vivo en aquel ático de Polanco, una bestia de cristal y acero que se alimentaba del vacío. Alejandro de la Vega entró, aflojando el nudo de su corbata, como si intentara soltar un lazo corredizo de su propio cuello. El sol del atardecer se desangraba sobre el mármol, una luz dorada y enferma que no aportaba calor, solo la evidencia de otro día terminado. Buscaba el eco de sus propios pasos, la quietud que había comprado a precio de oro y soledad, pero algo rompió el pacto. Un sonido anómalo, agudo y ahogado, un llanto que no pertenecía a ese mausoleo de lujo, provenía de la zona de servicio. La irritación inicial, fría y afilada, se transformó en una furia sorda. ¿Quién se había atrevido a profanar su santuario de dolor con el ruido de la vida? Cada paso hacia el origen del sonido era un martillazo en su pecho, un eco de la cuna vacía que acumulaba polvo en una habitación cerrada. No era solo un llanto, era una afrenta personal, una burla del destino que le había arrebatado todo y ahora le arrojaba a la cara el sonido de lo que jamás tendría. La puerta del armario de limpieza estaba entreabierta. La abrió de un tirón, con la violencia de un hombre que ya no tiene nada que perder y todo por destruir. Dentro, de espaldas a él, una figura menuda se acurrucaba en la penumbra. Era una de las empleadas de limpieza, Sofía, una joven cuyo rostro apenas recordaba, pero no estaba sola. En sus brazos acunaba un pequeño bulto del que emanaba aquel sollozo desesperado. La injusticia que estaba a punto de cometerse te hiela la sangre, ¿verdad? Si sientes que hay destinos que se cruzan por una razón, acompáñanos en Susurros del Destino. Suscríbete ahora, activa las notificaciones para no perderte ni un segundo de esta increíble historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo tu corazón late junto al nuestro. Las palabras de despido se formaron en su garganta, heladas y crueles, listas para destrozar la vida de aquella muchacha insolente. Su mente, una calculadora precisa y sin alma, ya había decretado su expulsión, el fin de su existencia en su mundo perfectamente controlado. Justo cuando sus labios se separaron para pronunciar la sentencia, el bebé giró su pequeña cabeza, buscando el consuelo que su cuidadora no podía darle bajo la presión de aquella presencia amenazante. Y entonces Alejandro lo vio. Colgando del delicado cuello del niño, brillando débilmente en la oscuridad del armario, había un relicario de plata. Un pequeño óvalo con una inicial grabada, una letra que conocía mejor que su propio nombre. Era idéntico, imposiblemente idéntico, al que él mismo había colocado en las manos frías de su esposa antes de que se la llevaran. Un regalo para el hijo que nunca llegaría a conocer. El aire se solidificó en sus pulmones, el tiempo se detuvo y el universo entero se contrajo a ese minúsculo punto de plata. La furia se desvaneció, reemplazada por un shock tan profundo que le robó la fuerza de las piernas. Su voz, cuando finalmente logró salir, no fue un grito, sino el susurro roto de un fantasma. Ese relicario, ¿quién te lo ha dado? La pregunta de Alejandro quedó suspendida en el aire viciado del armario, no como una simple cuestión, sino como una fractura en la realidad. Para él el mundo se había detenido hacía exactamente un año, en el instante en que el metal retorcido de su coche se convirtió en el ataúd de su esposa y de sus sueños. Desde entonces vivía en un purgatorio de lujo, un mausoleo de mármol y cristal, donde cada objeto impoluto era un recordatorio de la vida que ya no existía. El dinero, que antes era una herramienta de poder, se había convertido en un aislante, una gruesa capa de anestesia que le impedía sentir algo más que el eco sordo de su pérdida. Era un viudo millonario, pero su verdadera identidad era la de un hombre hueco, un fantasma que deambulaba por los pasillos de su propia vida, atormentado por el silencio de una cuna que nunca llegó a ser ocupada. Ese relicario, esa pequeña pieza de plata, no era solo un objeto, era una esquirla del pasado que se le clavaba directamente en el alma, amenazando con hacerle sangrar de nuevo. Sofía, por su parte, sentía el peso de la mirada de aquel hombre como una sentencia de muerte. Su mundo era el opuesto exacto al de Alejandro, un universo de carencias, de lucha diaria, donde cada moneda contaba y el futuro era una niebla incierta. Huérfana desde la adolescencia, su única familia había sido su tía, una
enfermera de corazón gigante, que se había desvivido por ella hasta que una súbita enfermedad se la llevó meses atrás. Ahora, su único ancla, su único tesoro, era el pequeño Mateo, el bebé que su tía le había confiado en su lecho de muerte con un ruego desesperado en los ojos. Sofía era una madre soltera por elección y por amor, no por sangre. La herida de su soledad era una cicatriz antigua, pero el miedo que sentía en ese momento era nuevo y paralizante. El temor a perder su empleo era insignificante comparado con el pánico absoluto de que aquel hombre poderoso y roto le arrebatara lo único que daba sentido a su existencia, la pequeña vida que había jurado proteger contra todo y contra todos. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Sofía, pero su voz, aunque temblorosa, no se rompió. Sostenía la mirada de Alejandro con una dignidad que nacía de la desesperación más pura. «No es mío, señor», susurró, y cada palabra parecía costarle un trozo de vida. «Me lo dio mi tía. Ella era enfermera en el hospital donde...» Su voz se ahogó al mencionar el lugar, un santuario de dolor que ahora los unía de una forma imposible. «Murió hace unos meses, y antes de irse, me pidió que cuidara de Mateo como si fuera mío. Dijo que su madre había muerto y que no tenía a nadie más. El relicario era lo único que quedaba de ella». Alejandro escuchaba cada sílaba como si fueran martillazos contra el muro de su apatía. La historia era demasiado conveniente, un guión perfecto para una estafa cruel. Su mente, entrenada para detectar fraudes y debilidades, gritaba que era una mentira, pero su corazón, ese órgano atrofiado que creía muerto, comenzaba a latir con un ritmo errático, impulsado por una esperanza tan monstruosa que le aterrorizaba. Sin pronunciar una sola palabra más, Alejandro se apartó de la puerta y con un gesto imperioso de la cabeza le indicó que saliera. No la condujo hacia la salida de servicio, como ella esperaba con el estómago encogido, sino a través de los pasillos silenciosos y enormes de aquel ático que parecía un palacio de hielo. La llevó hasta una habitación de invitados, un espacio más grande que todo el apartamento de Sofía, con una cama inmaculada y un ventanal que se abría a las luces parpadeantes de la ciudad. «Quédate aquí», ordenó, su voz desprovista de cualquier emoción, un filo de acero pulido. «No saldrás de esta habitación, y no intentes ninguna estupidez. Mi chofer te traerá comida para ti y para el niño». Cerró la puerta con un clic suave, pero definitivo, dejándola atrapada en una jaula de oro. Sofía se abrazó a Mateo, cuyo llanto se había calmado, y se dio cuenta de que su destino ya no le pertenecía. Estaba a merced de un hombre cuya alma era un campo de batalla, sin saber si lo que acababa de comenzar era un milagro o el principio de su peor pesadilla. La noche cayó sobre la Ciudad de México como un sudario de terciopelo negro salpicado de luces artificiales. Dentro de la jaula de oro de Alejandro, el tiempo se había vuelto denso, pegajoso, una tortura silenciosa marcada únicamente por el ritmo de su propia respiración contenida. No podía dormir. El insomnio, su viejo compañero, se había instalado en su mente, proyectando una y otra vez la imagen de aquel relicario y el rostro asustado de la muchacha. Se levantó de la cama recorriendo descalzo el mármol frío que parecía absorber el último vestigio de calor de su cuerpo. Fue entonces cuando lo oyó de nuevo. El llanto de Mateo, esta vez más agudo, más desesperado, atravesando las paredes insonorizadas como si fuera un espectro. Era un sonido que le taladraba el cráneo, un recordatorio punzante de la vida que bullía a pocos metros de él, una vida que le era ajena, y sin embargo, lo llamaba con una fuerza inexplicable y dolorosa. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de invitados, la madera maciza una barrera inútil contra la angustia que se filtraba por debajo. Podía escuchar la voz de Sofía, un murmullo quebrado, suplicante, intentando calmar al pequeño con palabras de amor y promesas que el bebé no podía entender. Había agotamiento en su tono, la impotencia de una madre que ha dado todo lo que tiene y aún así no es suficiente. Alejandro sintió una punzada de algo que no supo identificar, una mezcla corrosiva de irritación y una extraña, casi prohibida empatía. Quería que el ruido cesara,
que el silencio volviera a reinar en su mausoleo, pero al mismo tiempo, una parte de él, una parte que creía muerta y enterrada junto a su esposa, se sentía atraída por aquella manifestación pura y sin filtros de necesidad. Con un impulso que no comprendió, giró el pomo y abrió la puerta, su figura alta y sombría recortándose contra la luz del pasillo. La escena que lo recibió fue de una intimidad caótica. Sofía caminaba de un lado a otro con el niño en brazos, meciéndolo con un ritmo frenético, mientras las lágrimas corrían por su propio rostro. Mateo estaba rojo de tanto llorar, su pequeño cuerpo tenso y arqueado en un espasmo de sufrimiento infantil. Al ver a Alejandro, Sofía se quedó paralizada, el miedo eclipsando por un instante su desesperación. Y entonces ocurrió el milagro. De las profundidades de la memoria de Alejandro, de un rincón de su alma sellado con el dolor más atroz, emergió una melodía. Una nana sencilla, casi un susurro, la misma que Elena le cantaba a su vientre cada noche. Sin pensar, casi como un autómata, empezó a tararearla. El sonido era torpe, desafinado, la voz de un hombre que no había cantado en un año. Pero el efecto fue instantáneo y demoledor. El llanto de Mateo se detuvo en seco. El pequeño giró su cabeza, sus ojos anegados en lágrimas, buscando el origen de aquel sonido familiar y reconfortante. Un silencio imposible cayó sobre la habitación, un silencio tan profundo que parecía tener peso y textura. Sofía miraba a Alejandro con los ojos desorbitados, su boca entreabierta en una expresión de absoluto shock. El terror y la confusión luchaban en su rostro. ¿Cómo? Era la pregunta no formulada, que flotaba en el aire. ¿Cómo podía aquel extraño, aquel hombre duro y herido, conocer la única canción que a veces lograba calmar a Mateo, la misma melodía que su tía le cantaba en sus últimos días? Para Alejandro, el impacto fue aún mayor. La conexión fue tan visceral, tan innegable, que sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era una coincidencia, su corazón se negaba a aceptarlo. Era un eco del pasado, un mensaje enviado desde el más allá a través de la criatura más inocente. Envió esperanza, esa bestia terrible y magnífica, se abrió paso a zarpazos a través del hielo que protegía su corazón, amenazando con ahogarlo. Ignorando la mirada atónita de Sofía y el temblor de sus propias manos, Alejandro dio un paso atrás, saliendo de la habitación como si huyera de una aparición. La lógica y la emoción libraban una guerra campal dentro de él. Necesitaba respuestas, no milagros. Necesitaba hechos, no sentimientos que lo dejaban vulnerable y expuesto. Sacó su teléfono móvil, sus dedos moviéndose con una precisión febril. Ya no era suficiente con un investigador privado. Necesitaba a alguien que conociera los detalles, alguien que pudiera confirmar o destruir esa esperanza monstruosa de una vez por todas. Marcó un número de su memoria. Al otro lado de la línea, la voz somnolienta de su cuñada, Isabel, respondió. La interrumpió sin preámbulos, su propia voz un filo de acero cargado de una urgencia que helaba la sangre. Isabel, necesito que vengas al ático, ahora mismo. Y trae todos los informes del hospital del día del accidente, absolutamente todos. El amanecer encontró a Alejandro en el mismo estado de vigilia febril en el que lo había dejado la noche. No había dormido, solo había transitado por las horas oscuras como un alma en pena, atrapado en un torbellino de pensamientos que lo arrastraban de una esperanza monstruosa a la más profunda de las desesperaciones. El relicario y la nana eran anclas a un pasado que creía sellado, pero la lógica, esa bestia fría y calculadora que gobernaba su imperio financiero, le gritaba que todo era una trampa, una estafa urdida con una crueldad inimaginable. Caminaba de un lado a otro del inmenso salón, con la ciudad despertando a sus pies, indiferente a su tormento. Cada vez que su mente se acercaba a la posibilidad de que Mateo fuera su hijo, un miedo atroz, un pánico a volver a sentir, a volver a perder, lo hacía retroceder. Esperaba la llegada de Isabel como quien espera a un verdugo o a un salvador, sin saber cuál de los dos roles vendría a desempeñar en el teatro de su vida rota. Isabel de la Vega no entró en el ático, se materializó. Apareció en el umbral de la puerta principal, traída por el chófer, con la elegancia glacial de una estatua de mármol. Vestía un traje de chaqueta blanco,
impecable, que contrastaba con la oscuridad de su cabello recogido en un moño perfecto y la dureza de sus ojos, 2 esquirlas de obsidiana. No era su hermana, sino la de su difunta esposa, pero se había arrogado el papel de guardiana de su dolor, gestionando su vida con la eficiencia de una consejera delegada y la posesividad de una carcelera. Su mirada barrió la estancia, notando el desorden inusual, la tensión palpable en el aire, y se detuvo en la puerta entreabierta de la habitación de invitados. No preguntó, simplemente avanzó con pasos silenciosos y decididos, su presencia llenando el espacio de un frío autoritario que pareció congelar hasta las motas de polvo en suspensión. Era una mujer, acostumbrada a tener el control, y cualquier alteración en el ecosistema de Alejandro era una amenaza directa a su poder. Su rostro, hasta entonces una máscara de serena preocupación, se contrajo en una mueca de incredulidad y desdén al ver a Sofía sentada en el borde de la cama, acunando a un Mateo que dormitaba plácidamente. Alejandro, de pie junto a la ventana, se giró al sentir su presencia. Antes de que él pudiera articular palabra, la voz de Isabel cortó el aire, afilada y precisa como un bisturí. «Alejandro, ¿se puede saber qué es este circo?», preguntó, sin molestarse en bajar el tono, su mirada clavada en Sofía, como si fuera una alimaña que se hubiera colado en un palacio. No la veía como una persona, sino como un problema, una variable incontrolada en la ecuación perfectamente calibrada de su influencia. Para Isabel, el mundo se dividía en 2, los que pertenecían a su círculo de poder y los que eran meros instrumentos, o, como en este caso, parásitos a los que había que exterminar sin contemplaciones. La humillación en sus ojos era un veneno que empezó a gotear en el ambiente. Alejandro intentó explicarlo, pero las palabras se le antojaban torpes, insuficientes. Habló del relicario, de la nana, de la conexión imposible que había sentido, pero su voz sonaba hueca, incluso para sus propios oídos. La presencia de Isabel era como un ancla que lo arrastraba de vuelta a la lógica brutal que lo había mantenido a flote durante el último año. Ella escuchó con una paciencia calculada, una ceja perfectamente arqueada, y cuando él terminó, una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. «Querido, el dolor te está haciendo vulnerable», dijo, su tono ahora meloso, maternal, pero con un trasfondo de acero. «Una coincidencia, una historia bien aprendida». Esa gente, continuó lanzando una mirada cargada de desprecio hacia Sofía, es capaz de cualquier cosa por dinero. Son buitres que huelen la tragedia a kilómetros de distancia. Cada palabra era un martillazo sobre la frágil estructura de esperanza que Alejandro había comenzado a construir, y él sintió cómo empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la duda. Isabel se acercó a Sofía, rodeándola como un depredador que estudia a su presa. La joven se encogió instintivamente, apretando a Mateo contra su pecho. La mirada de Isabel la recorrió de arriba abajo, evaluando su ropa gastada, sus manos enrojecidas, su rostro pálido por el miedo y el cansancio. «A ver, muchacha, ¿quién te ha enviado?». Su voz era un susurro gélido. «¿Quién te ha contado los detalles de la vida de mi hermana para que pudieras montar esta farsa tan elaborada?». No era una pregunta. Era una acusación formal, una sentencia dictada sin juicio previo. Sofía intentó responder, balbucear la verdad sobre su tía, sobre el hospital, pero las palabras se le ahogaban en la garganta, estranguladas por la injusticia y la impotencia. Se sentía completamente desnuda bajo aquella mirada inquisidora, una impostora atrapada en un mundo que no era el suyo, cuyo único crimen había sido cuidar de un niño abandonado. La desesperación comenzó a arañarle el alma. El silencio de Sofía fue interpretado por Isabel como una confesión de culpabilidad. Se volvió hacia Alejandro, su rostro una máscara de triunfo y compasión fingida. «¿Lo ves, Alejandro? No puede ni sostener su propia mentira. Está temblando. Por favor, tienes que sacarla de aquí. Llama a seguridad. Esta situación es peligrosa y humillante. Está profanando la memoria de Elena con este teatro grotesco». Alejandro miraba de una a otra, su mente un campo de batalla. La imagen de Mateo calmándose con su nana luchaba contra la lógica aplastante de Isabel. Quería creer en el milagro,
pero el miedo a ser engañado, a ser herido de nuevo, era un veneno paralizante. Sofía, al escuchar la palabra seguridad, levantó la cabeza, y por primera vez, el miedo en sus ojos fue reemplazado por una chispa de desafío. «No es mentira», susurró con una voz rota pero firme. «Todo lo que he dicho es verdad. No me iré sin él. Es lo único que tengo». Esa muestra de resistencia pareció divertir a Isabel. «Ah, así que ahora tienes agallas», comentó con una risa seca y sin alegría. «Muy bien. Si estás tan segura de tu historia, no tendrás ningún problema en demostrarla». Se giró hacia Alejandro, su expresión ahora seria, pragmática. «Hay una forma muy sencilla y científica de terminar con esta farsa de una vez por todas. Una prueba de ADN. Mañana a primera hora, un médico de mi total confianza vendrá a tomar las muestras. Así saldremos de dudas y esta señorita podrá volver al agujero del que ha salido». La propuesta sonaba razonable, incluso justa, pero la forma en que fue pronunciada la convirtió en una amenaza, un ultimátum. Para Sofía no era una oportunidad de demostrar su verdad, sino el primer paso hacia el cadalso. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que aquella mujer no buscaba la verdad, sino la aniquilación. Sin esperar la aprobación de Alejandro ni la respuesta de Sofía, Isabel sacó su teléfono móvil de su bolso de diseño. Su pulgar se deslizó por la pantalla con una eficiencia letal. «No te preocupes por nada, querido», le dijo a Alejandro sin apartar la vista del teléfono. «Yo me encargo de todo. Conozco a la persona perfecta para esto, alguien discreto y, sobre todo, eficaz». Marcó un número y se llevó el teléfono al oído, dándole la espalda a Sofía como si ya no existiera. El narrador omnisciente revelaría que en 1900 su mente no había ni una pizca de duda. No le importaba si el niño era o no hijo de Alejandro. Su único objetivo era eliminar esa nueva conexión, esa esperanza que amenazaba con sanar a Alejandro y, por tanto, liberarlo de su control. La llamada no era para encontrar la verdad, era para fabricar un resultado. La persecución había comenzado, y la primera pieza del tablero acababa de ser movida por una mano experta en destruir vidas. La mañana siguiente se presentó con la puntualidad de un verdugo, un hombre de mediana edad, con un maletín de cuero y una expresión tan aséptica como su bata blanca impoluta, fue conducido al salón por uno de los empleados de seguridad de Alejandro. No se presentó como un médico, sino como un técnico, un operario de la verdad científica, cuya única función era extraer una muestra y sellar un destino. Sofía, que no había pegado ojo en toda la noche, sintió como un escalofrío le recorría la espina dorsal al verlo. Sostenía a Mateo en brazos como si fuera un escudo, su pequeño cuerpo cálido la única ancla en un mar de hostilidad helada. El procedimiento fue rápido, impersonal y profundamente humillante. El técnico frotó el interior de la mejilla de Mateo con un hisopo, mientras el niño, asustado por la presencia del extraño, comenzaba a llorar. Luego, con la misma frialdad, tomó una muestra de Alejandro. Isabel supervisaba cada movimiento desde la distancia. Su postura erguida y su sonrisa apenas perceptible eran las de una reina observando una ejecución pública que ella misma había ordenado. Las horas que siguieron a la toma de muestras se convirtieron en una tortura psicológica de una crueldad insoportable. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pegajoso, cada segundo una gota de veneno cayendo en la conciencia de Sofía. Encerrada de nuevo en la habitación de invitados, ahora convertida en una celda de lujo, caminaba de un lado a otro, susurrándole a Mateo promesas que ni ella misma creía. Le hablaba de su tía, de cómo la protegería siempre, intentando convencerse a sí misma de que la verdad tenía que prevalecer. Mientras tanto, el ático se había sumido en un silencio tenso, premonitorio. Alejandro se había encerrado en su despacho, ahogando la terrible esperanza en un océano de informes bursátiles y llamadas de negocios, buscando refugio en la lógica fría de los números. Isabel, por otro lado, se movía por el apartamento con una calma depredadora, reorganizando objetos, dando órdenes al personal, reafirmando su dominio sobre aquel reino de cristal y acero
esperando pacientemente el momento de asestar el golpe de gracia definitivo a la intrusa. Al caer la tarde, Isabel convocó a Alejandro y a Sofía al salón principal. Lo hizo con la solemnidad de un juez a punto de dictar sentencia. Hizo que Sofía se sentara en un sofá aislado, mientras ella se colocaba junto a Alejandro como una consejera leal, protegiendo a su monarca herido. Sobre la mesa de centro de cristal había un sobre sellado con el logotipo de un prestigioso laboratorio. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Con un movimiento deliberado, casi teatral, Isabel tomó el sobre y lo abrió, extrayendo una única hoja de papel. Sus ojos recorrieron el documento con una falsa expresión de suspense, aunque su alma ya conocía cada palabra impresa. Finalmente, levantó la vista, primero hacia Alejandro, con una mirada de compasión ensayada, y luego hacia Sofía, con un destello de triunfo helado. «Lo siento mucho». «Alejandro», dijo, su voz un murmullo cargado de veneno, «el resultado es concluyente. La probabilidad de parentesco es del 0%. No existe compatibilidad genética alguna». Las palabras de Isabel cayeron en el silencio del salón con el peso de una losa de granito. Para Sofía, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies, un abismo de incredulidad y pánico que amenazaba con tragársela. «Imposible», fue el único susurro que logró escapar de sus labios, una palabra ahogada en la desesperación más absoluta. Pero su débil protesta se perdió, ignorada por completo. Todas las miradas estaban puestas en Alejandro. El color abandonó su rostro, dejándolo con la palidez cerúlea de la muerte. La esperanza, esa frágil y monstruosa criatura que había comenzado a anidar en su pecho, fue aniquilada en un instante, dejando tras de sí un vacío aún más profundo y doloroso que el que había sentido antes. La nana, el relicario, la conexión innegable, todo se convirtió en cenizas, en las piezas de una estafa cruel y retorcida. Cerró los ojos, no por el dolor, sino por la humillación de haberse dejado engañar, de haber sido tan vulnerable. La muralla de hielo que había construido alrededor de su corazón se reconstruyó en segundos, más alta, más gruesa, impenetrable. Viendo su victoria asegurada, Isabel se giró hacia Sofía, desatando toda la furia que había mantenido contenida. Su voz, antes controlada, se convirtió en un látigo. «¿Lo oyes, estafadora? ¿Has oído bien? 0%. ¿Creías que podías venir aquí a esta casa y aprovecharte del dolor de un hombre para robarle su fortuna? Eres una carroñera, una mentirosa sin escrúpulos que se atrevió a usar la memoria de mi hermana y la inocencia de un niño para tus sucios planes». Cada palabra era un golpe, una humillación pública diseñada para destrozarla por completo. Sofía intentó defenderse, balbuceando sobre su tía, sobre el hospital, pero su voz era un hilo frágil contra el huracán de acusaciones de Isabel. Se sentía pequeña, sucia, una criminal juzgada y condenada sin piedad en aquel tribunal de lujo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran de miedo, sino de una impotencia tan profunda que le quemaba el alma. La injusticia era un nudo en su garganta que le impedía respirar. Pero Isabel no había terminado. Quería asegurarse de que no quedara ni una sola duda, ni una sola brizna de compasión por aquella muchacha. Con un gesto dramático, arrojó una segunda carpeta sobre la mesa de cristal. Y si fuera poco, Alejandro, aquí tienes la prueba definitiva de su engaño. Mi investigador privado, alguien mucho más competente que el tuyo, al parecer, ha descubierto esto. Abrió la carpeta, revelando lo que parecían ser extractos bancarios. Mira, una transferencia de una suma considerable a la cuenta de la tía de esta señorita. La fecha es del día siguiente al accidente. ¿Necesitas más pruebas? Le pagaron para que se llevara al niño, para que guardara el relicario y esperara el momento oportuno para atacar. Todo ha sido una farsa desde el principio. Sofía miró los papeles, su mente incapaz de procesar la magnitud de la mentira. Aquellos documentos eran falsos, una fabricación tan perfecta que parecían irrefutables. Estaba atrapada en una telaraña de engaños de la que no había escapatoria posible. Alejandro ni siquiera miró los papeles. El resultado negativo del ADN había sido suficiente. La falsa prueba bancaria
solo era la confirmación de la traición que sentía en sus entrañas. Se levantó, su figura alta y amenazadora proyectando una sombra sobre Sofía. Su voz, cuando finalmente habló, era un témpano de hielo, desprovista de cualquier emoción. «Coge tus cosas», le ordenó, sin mirarla a los ojos. «No quiero volver a verte en mi vida». Sacó un fajo de billetes de su cartera y lo arrojó sobre la mesa, el dinero esparciéndose sobre el cristal como hojas muertas. «Toma esto y desaparece. Considéralo un pago por el espectáculo. Ahora, fuera de mi casa». La crueldad de sus palabras fue más dolorosa que cualquier golpe físico. No era un acto de justicia, era un acto de desprecio, un destierro humillante. Sofía se quedó paralizada, el shock y el dolor luchando en su interior. Miró a Alejandro, buscando un atisbo del hombre que había tarareado una nana para calmar a su hijo, pero solo encontró a un extraño, un rey de hielo, en su trono de soledad. Escoltada por 2 guardias de seguridad que parecían 2 estatuas sin rostro, Sofía fue conducida fuera del ático. No, le permitieron recoger más que la pequeña bolsa con las cosas de Mateo. Caminó por los pasillos de mármol como una sonámbula, con el llanto del bebé resonando en sus oídos como el eco de su propio corazón roto. Al salir a la calle, el ruido y las luces de la ciudad la golpearon con una violencia abrumadora. Estaba sola, sin hogar, con una acusación de fraude pesando sobre ella y con el dinero de la humillación quemándole en el bolsillo. Miró hacia arriba, hacia la torre de cristal que se alzaba, hacia el cielo como una aguja de hielo, el mausoleo del hombre que le había arrebatado la última esperanza. En ese instante, una certeza helada se apoderó de ella. Isabel no se detendría. La buscaría, la destruiría y tal vez incluso intentaría quitarle a Mateo. No podía volver a su apartamento. No podía ir a ninguna parte conocida. Solo le quedaba una opción: correr, huir, desaparecer antes de que el monstruo de la mentira la devorara a ella y al futuro del niño que había jurado proteger. El silencio había regresado al ático, pero ya no era el vacío pacífico de un mausoleo, sino la quietud opresiva que precede a una catástrofe. Alejandro había hecho exactamente lo que Isabel le había aconsejado: erradicar el problema de raíz. Una nueva niñera, una mujer mayor con un currículum impecable y un uniforme almidonado, se encargaba ahora de Mateo. Todo volvía a su orden lógico y estéril. Se repetía a sí mismo, como un mantra, que había hecho lo correcto, que había extirpado un cáncer de engaño antes de que hiciera metástasis en su vida. Sin embargo, la victoria se sentía pírrica, un triunfo que dejaba un sabor a ceniza en la boca. Por las noches, en la soledad de su enorme cama, creía escuchar el eco del llanto de Sofía, no el del niño, sino el de la mujer a la que había humillado y desterrado, y una extraña sensación de culpa, fría y afilada, se le clavaba en el pecho, un sentimiento que no se atrevía a nombrar ni a examinar. La paz fue una ilusión efímera que duró menos de 48 horas. Mateo, que con Sofía había sido un bebé tranquilo y sonriente, se transformó en un pequeño ser consumido por la angustia. Rechazaba el biberón de la nueva niñera, arqueaba su diminuto cuerpo ante sus caricias y lloraba con una desesperación que parecía nacer de las profundidades de su alma. No era un llanto de hambre o de sueño, era un lamento continuo, agudo, un grito de abandono que traspasaba las paredes y se instalaba en la mente de Alejandro como una tortura china. Pronto, al llanto se le sumó la fiebre, una temperatura alta y persistente que no respondía a los medicamentos. El orden perfecto del ático se había roto de nuevo, no por una intrusa, sino por la manifestación física e innegable del dolor de un niño inocente que había sido separado de la única madre que había conocido. Isabel, en su papel de gestora infalible de la crisis, intentó solucionar el problema como si se tratara de una mala inversión en la bolsa. Contrató a los mejores pediatras de la ciudad, un desfile de eminencias con maletines de cuero que examinaban a Mateo, le hacían pruebas y se encogían de hombros con la misma conclusión frustrante. Cambió la leche de fórmula por la más cara del mercado, importada de Suiza, y cuando eso no funcionó, despidió a la niñera y contrató a otra aún más cualificada, pero nada funcionaba. La frustración comenzó a agrietar la máscara de serenidad de Isabel.
Una tarde, mientras el llanto de Mateo alcanzaba un nuevo pico de desesperación, Alejandro la escuchó murmurar para sí misma, con un veneno que le heló la sangre: «Maldito crío, debe de ser la mala sangre de sus orígenes». En esa frase, Alejandro no oyó preocupación, sino un desprecio puro que le revolvió el estómago. El punto de inflexión llegó con el tercer pediatra, un hombre mayor de ojos cansados que, tras un largo examen, se sentó frente a Alejandro. «Señor de la Vega», dijo con una franqueza poco común, «le he hecho todas las pruebas posibles. Físicamente, el niño está sano. No hay una causa orgánica para esta fiebre ni para su estado. Lo que estoy viendo es una respuesta somática al estrés agudo, casi un duelo. Necesita un vínculo, una figura de apego constante y segura. Lo que le está pasando es emocional, no físico». Cada palabra del médico era un martillazo contra la certeza que Isabel había construido. Emocional, vínculo, duelo. Las imágenes asaltaron a Alejandro sin piedad. Sofía, acunando a Mateo en la oscuridad del armario, el niño calmándose al instante, con su nana torpe, la paz en su rostro mientras dormía en sus brazos. El gusano de la duda que había creído aplastado comenzó a removerse en sus entrañas, esta vez con una fuerza voraz. Mientras la crisis se agudizaba en el interior del ático, en el silencio del garaje, otra conciencia luchaba su propia batalla. Javier, el chofer de Alejandro, un hombre de pocas palabras y una lealtad forjada durante más de una década, no podía quitarse de la cabeza la imagen de la joven Sofía siendo expulsada como una delincuente. Él había estado allí, había visto el terror y la confusión en sus ojos, pero había algo más. Recordaba perfectamente el día de la prueba de ADN. Recordaba la dirección a la que había llevado a Isabel. No era uno de los laboratorios de prestigio de Polanco, sino una clínica pequeña y discreta, en una calle secundaria de la colonia Roma, un lugar que no cuadraba con la obsesión de Isabel por las apariencias y la excelencia. Recordaba su llamada airada y en susurros mientras esperaba en el coche, el sufrimiento palpable de su jefe, un hombre al que respetaba profundamente. Era un espectáculo que ya no podía soportar en silencio. Su lealtad no era hacia Isabel, era hacia Alejandro. Esa misma noche, cuando Alejandro regresó de la oficina, con el rostro más demacrado y sombrío que nunca, Javier lo esperó junto al ascensor privado. «Con el debido respeto, señor de la Vega», comenzó, su voz grave y firme rompiendo el protocolo habitual. «Hay algo que creo que debe saber». Con una precisión casi militar, le relató los detalles del viaje a la clínica, la discrepancia entre el lugar y la supuesta fiabilidad de la prueba, la llamada telefónica subrepticia de Isabel. «No sé lo que significa, señor, y le pido disculpas si me estoy entrometiendo, pero mi conciencia no me permitía quedarme callado. No era una acusación, era una semilla de duda venenosa plantada en el terreno fértil de la desesperación de Alejandro. La lealtad de su hombre de confianza contra la palabra de su cuñada. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies no era de mármol sólido, sino de arenas movedizas. La palabra del chofer fue la chispa, pero la llamada del hospital fue la explosión. A la mañana siguiente, el pediatra llamó con urgencia. La fiebre de Mateo había subido peligrosamente y recomendaba su ingreso inmediato para mantenerlo en observación y administrarle fluidos por vía intravenosa. La palabra hospital fue como una descarga eléctrica en el sistema nervioso de Alejandro. El hospital era el lugar donde su vida se había hecho añicos, el epicentro de su dolor. La idea de que ese pequeño, fuera quien fuese, tuviera que volver a uno de esos lugares, desató en él un pánico primario. Impulsado por una fuerza que no comprendía, subió corriendo las escaleras hasta el segundo piso y se detuvo frente a una puerta que no había abierto en un año, la habitación que habían preparado para su hijo. Giró la llave, empujó la puerta, entró en el santuario prohibido, un lugar congelado en el tiempo, cubierto por una fina capa de polvo y de sueños rotos. El aire olía a pintura nueva y a la ausencia de su esposa. Caminó como un sonámbulo hasta un cofre de madera lacada donde Elena había guardado sus cosas más preciadas del embarazo. Lo abrió, sus manos temblando al tocar los pequeños patucos de lana.
el primer sonajero. No sabía qué buscaba, quizás un consuelo, una señal, una absolución. Sus dedos rozaron una carpeta de cartón. La abrió. Dentro estaban las últimas ecografías. Las miró, un nudo de dolor apretándole la garganta, hasta que su vista se fijó en una, la de la semana 36. Y entonces recordó la voz de Elena, una noche, mientras trazaba con el dedo una forma en la fotografía. Mira, amor, tiene una pequeña estrella en el hombro, justo aquí, un lunar de nacimiento. Le llamaremos nuestro pequeño navegante. Y en ese instante, una imagen nítida y brutal lo golpeó. La espalda de Mateo, una tarde, mientras Sofía le cambiaba el pañal en la habitación de invitados. Había visto una pequeña mancha oscura en su hombro izquierdo, una estrella. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación dolorosa. No era una coincidencia, no era una estafa, era una verdad imposible que acababa de destrozar su mundo por segunda vez. El universo se detuvo en la punta de sus dedos, justo donde sostenía la ecografía. La estrella. No era un lunar, era una constelación, un mapa secreto que solo Elena y él conocían, un testamento de amor grabado en la piel de su hijo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías, una colisión brutal que no lo destrozó, sino que lo forjó en algo nuevo, algo duro y afilado. El dolor se transmutó en una furia glacial, un veneno helado que recorrió sus venas y le devolvió el propósito que había perdido hacía un año. Ya no era un viudo ahogado en su pena, era un padre al que le habían robado a su hijo, un rey cuyo reino había sido profanado por la más vil de las traiciones. El teléfono vibró sobre la cómoda, un sonido estridente que rasgó el silencio sagrado de la habitación. Era el hospital. La voz del pediatra, tensa y urgente, le informó de que la fiebre de Mateo había alcanzado un punto crítico. La hora de los fantasmas había terminado. La hora de la guerra acababa de empezar. La lluvia se desató sobre la ciudad con una violencia apocalíptica. Cada gota, un proyectil contra el cristal blindado del Maybach. Alejandro no sentía la velocidad. No oía los truenos. Su mundo se había reducido a un único punto de enfoque. Isabel. Marcó el número de Javier, su voz desprovista de cualquier inflexión humana. Encuéntrala. Tráela al hospital central, al ala de pediatría. Ahora. No ofreció explicaciones. No era necesario. La orden era absoluta. Una sentencia envuelta en 3 frases cortas. En su mente, el último año se reproducía a cámara rápida. Cada gesto de compasión de Isabel, cada palabra de consuelo, cada consejo envenenado, revelándose, ahora como las piezas de una manipulación monstruosa. La había dejado entrar en su vida, en su dolor, y ella lo había usado como un arma para mantenerlo encadenado, roto y dependiente. El sabor del engaño era como bilis en su garganta, una humillación tan profunda que solo podía ser lavada con la destrucción total de su artífice. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olores antisépticos que le trajeron de vuelta los peores recuerdos de su vida. Pero esta vez no había tiempo para el duelo. Siguió a una enfermera hasta la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y allí lo vio. Mateo, su hijo, un pequeño cuerpo luchando por la vida dentro de una cuna de cristal, conectado a un laberinto de cables y tubos que monitorizaban cada uno de sus frágiles latidos. La visión lo partió en 2. La rabia que lo había impulsado hasta allí se disolvió por un instante, dejando paso a un miedo tan puro y abrumador que le robó el aliento. Ese pequeño ser, esa vida que era una extensión de la suya y de la de Elena, estaba en peligro por su culpa, por su ceguera, por haber confiado en el monstruo equivocado. El médico se acercó, su rostro una máscara de profesionalidad que no lograba ocultar la gravedad de la situación. Su sistema inmunológico está colapsando, señor de la Vega. No está respondiendo. Necesitamos un milagro. Isabel llegó como una aparición, elegante incluso en la crisis, su rostro perfectamente maquillado, una máscara de angustia y preocupación. Javier la seguía a 2 pasos, su expresión impenetrable. Alejandro, querido, ¿qué ha pasado? ¿Me has asustado? ¿Está bien el niño?, preguntó, su voz un terciopelo de falsa empatía
mientras intentaba tomarle del brazo. Alejandro se apartó como si su contacto quemara, un movimiento brusco y definitivo que la dejó con la mano suspendida en el aire. Por primera vez, ella pareció desconcertada, notando el hielo en su mirada, la ausencia total de la vulnerabilidad a la que estaba acostumbrada a manipular. Él no dijo nada. Simplemente la observó, diseccionando con la mirada cada detalle de su actuación, cada microexpresión, cada parpadeo calculado. Estaba viendo a través de ella, más allá de la cuñada devota, y lo que veía le helaba la sangre. Vio a una usurpadora, a una parásita que se había alimentado de su tragedia. El silencio en la sala de espera privada se hizo tan denso que parecía sólido. Alejandro sacó de su bolsillo la ecografía, el papel ligeramente arrugado por la presión de su puño, y la deslizó sobre la mesa que los separaba. Elena le llamaba nuestro pequeño navegante, dijo, su voz un susurro que cortaba más que un grito. Por esto, su dedo índice señaló la pequeña mancha en la imagen. Una estrella en el hombro izquierdo, una marca de nacimiento. La misma marca que tiene Mateo. Vi cómo se la cambiabas, Isabel. Vi la marca. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Una reacción de shock genuino que duró apenas un segundo, antes de que su entrenamiento en el engaño tomara el control. Intentó reír, un sonido hueco y forzado. Alejandro, por el amor de Dios, el estrés te está haciendo ver cosas. Es una coincidencia ridícula. Estás delirando. Pero su voz tembló, una fisura casi imperceptible en la armadura de su mentira. Pero yo no deliro, y mi chofer tampoco. Con un gesto de la cabeza, Alejandro hizo que Javier diera un paso al frente. La presencia del hombre, sólido y silencioso, pareció llenar la habitación, alterando el equilibrio de poder de forma irreversible. Javier, por favor, recuérdale a la señora de la Vega a qué laboratorio la llevaste el día que se tomaron las muestras de ADN. No era el laboratorio central de Polanco, ¿verdad? El nombre de la clínica de la colonia Roma salió de los labios de Javier con la precisión de un verdugo, cada sílaba un clavo en el ataúd de la farsa de Isabel. El color abandonó el rostro de la mujer, dejándola con una palidez mortal. Estaba atrapada. No había escapatoria, ni coartada, ni mentira lo suficientemente grande como para cubrir aquel agujero. La red que había tejido con tanto cuidado durante un año se había cerrado de golpe sobre ella, y el cazador se había convertido en la presa. Entonces se rompió. La máscara de sofisticación y control se hizo añicos, revelando al monstruo retorcido que se escondía debajo. Un grito desgarrador, animal, brotó de su garganta, un sonido lleno de rabia y desesperación. Sí, lo hice por ti, imbécil. Su confesión fue un torrente de veneno, una catarata de justificaciones demenciales. Esa mujerzuela y su crío te iban a destruir, te iban a dar una esperanza falsa que te habría matado. Yo te he cuidado, yo te recogí del suelo cuando Elena murió y te dejó solo. Te reconstruí. Ese niño era un obstáculo, una amenaza para nosotros, para lo que yo había construido para ti. Tenía que protegerte, tenía que mantenerte a salvo, mantenerte mío. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de arrepentimiento, sino de una furia narcisista, la ira de una diosa cuyo altar acababa de ser profanado por la cruda y sucia verdad. Alejandro escuchó la diatriba sin pestañear, el torbellino de emociones en su interior cristalizándose en una única y pura sensación, un asco infinito. No sentía dolor, ni siquiera ira, solo un desprecio frío y absoluto por la criatura que tenía delante. Cuando ella finalmente se cayó, jadeando en busca de aire, él se acercó, su sombra cubriéndola por completo. La miró a los ojos, y lo que ella vio allí la hizo retroceder. Vio el vacío. «Fuera», dijo él, y la palabra, aunque pronunciada en voz baja, resonó en la habitación como un disparo. «Fuera de mi vida. No quiero volver a verte jamás. Si te acercas a mí o a mi hijo, te juro por la memoria de mi esposa que te destruiré hasta que no quede ni el polvo de tu recuerdo». Llamó a los guardias de seguridad del hospital con un gesto. La sacaron de allí, arrastrándola mientras gritaba su nombre, una escena de humillación pública que se desarrolló bajo la mirada atónita de enfermeras y visitantes.
La tormenta fuera del hospital había amainado, pero dentro de Alejandro el caos apenas comenzaba. Isabel había sido extirpada, el cáncer eliminado, pero la herida que dejaba era un abismo. Se quedó solo en la sala de espera, el eco de los gritos de Isabel todavía vibrando en el aire. Tenía un hijo al borde de la muerte en una habitación contigua y un alma en ruinas. Había ganado la batalla, pero se sentía completamente perdido, un náufrago en mitad de un océano de dolor. ¿Cómo iba a arreglar esto? ¿Cómo podía pedirle perdón a un bebé inconsciente? ¿Y cómo, en nombre de Dios, encontraría a la mujer a la que había desterrado, a la única persona que parecía tener la clave para la supervivencia de su hijo? Su teléfono sonó. La vibración, un sobresalto en el silencio opresivo. Era su investigador privado. Señor de la Vega, la hemos localizado. Sofía Ramírez. Está en la capilla de un pequeño convento a las afueras de la ciudad. Parece que ha estado pidiendo a refugio. El viaje hasta el convento fue una distorsión del tiempo y el espacio, un borrón de asfalto mojado y luces de neón sangrando a través del parabrisas empapado. Alejandro conducía con una urgencia que trascendía la simple velocidad. Era la carrera de un hombre que intentaba adelantar a sus propios fantasmas, a un año de errores catastróficos condensado en una sola noche de revelaciones brutales. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada bocinazo un eco de la alarma que sonaba en su alma. El lujo del Maybach se sentía obsceno, una armadura inútil contra la fragilidad de su situación. Cuando finalmente llegó a las puertas de piedra del convento, un remanso de silencio en la periferia ruidosa de la ciudad, sintió que cruzaba un umbral, no solo físico, sino espiritual. Estaba a punto de enfrentarse a la mujer que había destruido y que ahora, de una forma retorcida e incomprensible, representaba su única salvación. El aire olía a tierra húmeda y a una paz que él no merecía, y, por primera vez en su vida, el todopoderoso Alejandro de la Vega sintió el peso aplastante de su propia insignificancia. La encontró en la penumbra de la pequeña capilla, una figura solitaria arrodillada ante un altar modesto, iluminado por el parpadeo de unas pocas velas. No rezaba con desesperación, sino con una quietud y una entrega que lo desarmaron por completo. Sofía no era una víctima rota, era una guerrera buscando un respiro en la trinchera. Él se detuvo en el pasillo central, el eco de Mach, sus zapatos de piel resonando en la santidad del lugar como una profanación. Ella se giró, y al verlo, su rostro no mostró miedo, sino un cansancio infinito. Alejandro avanzó lentamente, cada paso una confesión silenciosa de su culpa. Cuando estuvo frente a ella, las palabras ensayadas, las justificaciones, se desvanecieron. Solo quedó la verdad, cruda y desnuda. Se arrodilló, un gesto que su orgullo jamás le habría permitido, y las lágrimas que había reprimido durante un año brotaron de sus ojos. «Perdóname», susurró, su voz quebrada por el peso de una humillación autoinfligida. «Es mi hijo, Sofía, nuestro hijo. Isabel lo falsificó todo, y él te necesita. Se está muriendo». El regreso al hospital fue un torbellino silencioso de angustia compartida. No hablaron. Las palabras eran innecesarias frente a la urgencia de la vida y la muerte. Cuando entraron en la unidad de cuidados intensivos, el sonido agudo y constante de los monitores era una sentencia. El médico los recibió con una expresión sombría, explicando que la situación era crítica, que el pequeño cuerpo de Mateo estaba perdiendo la batalla. Pero entonces, Sofía se acercó a la cuna de cristal. Con un permiso silencioso de las enfermeras, metió las manos y tomó la diminuta mano de Mateo entre las suyas. Comenzó a susurrarle, no una canción, sino palabras de amor puro, promesas de que no estaba solo, de que su mamá estaba allí y nunca más se iría. Y entonces ocurrió el milagro. El ritmo cardíaco errático en el monitor comenzó a estabilizarse. La línea que medía su respiración se hizo más profunda, más regular. Lentamente, bajo la mirada atónita del personal médico, la fiebre comenzó a ceder. Mateo abrió los ojos, y en ellos no había dolor, solo el reconocimiento profundo del alma que era su hogar. Los meses que siguieron fueron una reconstrucción, no de una vida, sino de dos.
Alejandro vendió el ático de Polanco, aquel mausoleo de cristal y dolor, y compró una casa con un jardín donde Mateo pudiera sentir la hierba bajo sus pies. Fiel a su palabra, creó una fundación con el nombre de Elena, dedicada a proteger a madres solteras y niños en situación de desamparo. Pero no la dirigió él. Una tarde, mientras veían a Mateo dar sus primeros pasos en el césped, le entregó a Sofía los documentos que la nombraban directora ejecutiva, no como un regalo, ni como un pago, sino como el reconocimiento de su fuerza, su integridad y su inmensa capacidad para amar. «No eres mi empleada, Sofía», le dijo, su voz firme con una emoción nueva. «Eres la guardiana de lo más importante de mi vida. Eres mi socia. Eres familia». Ella aceptó, no con gratitud sumisa, sino con la dignidad de quien por fin encontraba su lugar en el mundo, un lugar que ella misma había forjado con su resiliencia y su corazón inquebrantable. 5 años después, el sol de la tarde doraba un parque lleno de risas infantiles. Alejandro, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, empujaba a un Mateo exultante en un columpio, su propia risa mezclándose con la de su hijo. A pocos metros, sentada en un banco con un libro de derecho sobre el regazo, Sofía los observaba con una sonrisa serena. Se había convertido en una abogada formidable, una defensora incansable de los derechos de los niños, canalizando su propia historia en un motor de cambio para miles de personas. Ya no eran solo el millonario, la niñera y el niño. Eran un núcleo, una constelación forjada en el fuego de la tragedia y la traición. Su amor había crecido lentamente, de forma orgánica, cimentado en el respeto mutuo y en la crianza compartida de aquel pequeño milagro. Alejandro había aprendido que su fortuna no significaba nada comparada con el peso de la mano de su hijo en la suya. Nadie imaginó que aquella humilde niñera cambiaría sus vidas para siempre. Si esta historia sobre segundas oportunidades y la fuerza de la verdad ha resonado en tu alma, pulsa el botón de me gusta para demostrar que el amor siempre encuentra su camino. ¿Crees que los lazos del corazón son más fuertes que los de la sangre? Déjanos saber en los comentarios si alguna vez has sido testigo de un milagro que parecía imposible. Suscríbete a Susurros del Destino para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que la verdadera riqueza no se puede comprar. Y comenta con nosotros. A veces la justicia más grande es simplemente poder volver a empezar.